la tabla. Esto porque le dije que me iba a estar al final de la reunión. No, sí, es ahora. Este es para vos. No. Ah, bueno. Qué frío hace acá, boludo. Bueno, esto ya no lo usás, ¿no? No, déjamelo esto. ¿Querés que te corra el cartelito de vuelta? Después sí. Dale. Bueno, vamos a continuar con la charla. El doctor Devoto va a dar declaraciones rectificativas en menos, determinación base presunta y secreto fiscal y habeas data. ¿Cuántos temas? Sí, demasiados temas. Porque sí. Pero para ponerme en forma me han puesto el aire acondicionado, así que si en un momento me quedo duro, no es el temario, es el Es a aire. propósito. Bueno, variado, vamos a tratar de aparte avanzar rápido para recuperar los minutos perdidos, así podemos cortar en la hora señalada y dejarle lugar a los colegas. Rectificativa en menos, bueno, ustedes saben el principio general que tiene el artículo 13 de la Ley de Procedimiento Tributario, que dice que la declaración jurada está sujeta a verificación, lo responsabiliza al declarante por el gravamen declarado, por eso es declaración jurada. La presentación de declaraciones posteriores, aún voluntarias, no lo eximen de responsabilidad por la inicial, y el monto de la declaración jurada no puede ser reducido por declaraciones posteriores. Esto no puede ser reducido, no. Puede ser reducido sujeto a determinadas condiciones, obviamente, donde juega el principio de solve et repete. Las rectificativas en menos, lo que ya estaba previsto en la ley de procedimientos, que los errores de cálculo que surjan de la declaración jurada misma admiten la rectificativa en menos. Solamente un error aritmético sería. ¿En qué innova la reforma? En los errores materiales que surjan de la declaración jurada. No está, esta norma está sujeta a una reglamentación de AFIP, porque habrá que aclarar qué se entiende por error material, pero se supone que no ha habido una modificación de la materia imponible, sino simplemente se puso mal una coma o se puso un código distinto del que correspondía. Tengamos en cuenta que las declaraciones juradas, a partir de la experiencia de Seguridad Social, y esto va a ser en el futuro seguramente para ganancias, vienen ya preelaboradas por la AFIP y el contribuyente simplemente modifica datos. El problema es que esta limitación de la rectificativa en menos, que no se puede hacer salvo error material o error de cálculo, es una limitante para el contribuyente. La administración podría admitir, si quisiera evitar en determinados supuestos, en Seguridad Social ya se ha hecho, no me acuerdo ahora el número de resolución general, pero determinados supuestos donde se admite la declaración jurada rectificativa en menos, porque si el fisco entiende que, dado el volumen de información o la variación de este tipo de información, puede justificar una modificación, no va a someter al contribuyente necesariamente a un proceso de repetición. Ahora, la admisión o la excepción para permitir el error de cálculo, el error material, tiene que ser dentro de los 5 días de presentado. Es como admitir, bueno, me equivoqué, apreté mal un botón, estoy dentro del plazo de que yo realmente estaba queriendo declarar bien, no que un año después quise rectificar seguramente ante una inducción de la AFIP. Y que la materia imponible no debe superar el 5% del valor original. Esto sería una forma de consagrar el principio de bagatela o de error excusable, es decir, bueno,
5% más menos, te lo admito como error. Las consecuencias, bueno, las rectificativas en menos permitidas, que son estas, las de error de cálculo o error material, es un derecho del contribuyente hacerlo con los límites estos del 5% y los 5 días, la excepción 5. En cambio, las rectificativas en menos no permitidas, aquellas que lo que hacen es modificar la materia imponible por un importe o una proporción superior al 5%, solo admiten devolución posterior de un trámite o directamente la demanda de repetición, que es lo que dice tradicionalmente, por eso les hablé del solver repete, que es una forma en que está implementado. Vamos ahora a la determinación de oficio sobre base presunta. Acá también hay innovaciones importantes. Yo creo que algunas de las innovaciones de la ley esta, a diferencia de los planes antievasión anterior, a mí me tocó participar de todos, tenían un sesgo pro fisco o pro herramientas a favor del fisco. Me parece que esta reforma tuvo más que ver con la idea de una relación más de derecho o bilateral entre el fisco y el contribuyente, de manera también de limitar determinadas potestades que el fisco tiene. Acá lo vamos a ver claramente porque, bueno, ustedes saben, rige el principio de autodeclaración, el contribuyente es el que autodeclara la materia imponible, está sujeto a verificación y fiscalización por parte de la Administración. Si el fisco impugna esa declaración jurada o suple la falta de presentación de la declaración jurada, va al procedimiento de determinación de oficio, que es un procedimiento bilateral y reglado. Entonces vamos de la fiscalización, vamos al ajuste no conformado. Ustedes saben siempre que hay una prevista que ahora tiene consagración legal en la ley de procedimiento, donde la inspección le dice, bueno, este es el ajuste que yo propongo, si lo aceptás tenés determinados beneficios. No lo conforma, va al procedimiento, se corre la vista formal, el contribuyente tiene el descargo y la eventual producción de prueba, hasta la resolución determinativa de oficio por parte de un juez administrativo, con dictamen jurídico. Bueno, esto es parte del procedimiento y se llega a la resolución determinativa. ¿Y cómo puede determinar el fisco? Esto es un simple recordatorio. Puede hacerlo sobre base cierta, esto es cuando tiene un conocimiento cierto de la materia imponible, el contribuyente exhibió su contabilidad y el fisco puede determinar sobre esa base, o por base presunta en ausencia de elementos ciertos. Y hay presunciones, como ustedes saben, generales y presunciones particulares. Es acá en las presunciones donde la reforma ha avanzado y yo creo que con mayor garantía para el contribuyente. ¿Por qué? Primero, establece que la determinación sobre base presunta se tiene que basar en hechos y circunstancias conocidos. Siempre decimos que hay que evitar la presunción de la presunción. La presunción es un mecanismo lógico mediante el cual quien analiza una circunstancia a partir de un hecho cierto y comprobado que tenga conexión directa con el hecho oculto, pueda llegar a inferir el hecho oculto. Por eso esos hechos conocidos tienen que estar vinculados normalmente a los hechos imponibles previstos en las leyes respectivas y que se pueda determinar su existencia y medida. Ahora, ¿cuándo procede entrar a la vía presunta? Que eso es un tema que no está tan claramente delimitado, no estaba tan delimitado en la Ley de Procedimiento Tributario y, sin embargo, paradójicamente en Seguridad Social la resolución 2927 trató de desbrozarlo. Se abre la vía presuntiva cuando hay irregularidades que imposibiliten el conocimiento cierto de las operaciones realizadas, los contribuyentes se opongan u obstaculicen a la fiscalización y no presenten libros o registros de contabilidad y la documentación comprobatoria no realicen informes. Entonces, para que proceda la base presunta tiene que haber omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración de los costos. Son ejemplificaciones que da la norma. Registraciones de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos, omisión o alteración del registro de existencias en los inventarios o registración de existencias a precios distintos de los de costo,
falta de cumplimiento de las obligaciones sobre valoración de los inventarios, de los procedimientos de control, es decir, alguna de estas irregularidades que demuestre que el contribuyente está obstaculizando o está ocultando la materia imponible es lo que disparará al fisco la aplicación de las presunciones que están contempladas en la ley. Por lo tanto, en conclusión, la base cierta es el principio general por el cual tenemos que determinar de oficio, y ante las irregularidades que impidan la base cierta, recién nace la base presunta, que debe ser acreditada por hechos fundantes. Entonces, ¿qué es lo que nos está exigiendo o limitando la ley? Nos está diciendo, para abrir el capítulo de presunciones tenés que detectar estas irregularidades y las tenés que tener debidamente fundadas al momento de la determinación de oficio. Y por otro lado, para abrir las presunciones legales yo tengo que tener hechos ciertos que los tengo que tener comprobados. No basta la imaginación o la presunción de la presunción. Y ahora vamos a un capítulo que es bastante urticante por circunstancias que han sido de público y notorio, que es el tema del secreto fiscal y las dificultades que tiene el fisco para mantener esta deber de confidencialidad. Yo siempre he definido en los dictámenes y todo, el secreto fiscal es como el secreto de confesión. Uno, en la época que la gente se confesaba, supongo que alguno habrá todavía, la garantía para confesarse era que el cura no va a andar contándole a todo el pueblo las macanas que yo me mandé. Bueno, acá somos los curas que no tenemos por qué estar contándole a los demás, ni a los competidores, ni a enemigos, y hoy en día es más dramático todavía por razones de seguridad, no solamente por razones de competencia comercial o de confidencialidad, sino simplemente si saben el patrimonio que tengo, soy candidato a una eventual acción extorsiva. Bueno, los fundamentos del secreto están en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece la inviolabilidad de la correspondencia epistolar y de los papeles privados. Bueno, tenemos por un lado la declaración jurada, el contribuyente se desnuda ante el fisco y el fisco además lo sanciona si no lo hace en forma completa, todas las sanciones que vimos en la primera parte, pero por otro lado yo tengo que garantizarle este deber de reserva. Este deber de reserva, ya vamos a ver, está hoy bastante tensionado por otros principios que hacen a la publicidad justamente de los datos. ¿Qué es secreto? Las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que presenten los responsables no se pueden admitir en causas judiciales, salvo procesos de familia o criminales, y en las que las solicite el interesado en causas que sea parte el fisco nacional, provincial o municipal. Quiere decir que ni aún a pedido del contribuyente para un juicio que no sea de estos puede ser levantado el secreto fiscal. Ya vamos a ver las limitaciones que se han ido dando a esto. ¿Quiénes deben guardar secreto? Bueno, nosotros, los magistrados, funcionarios y empleados judiciales, los empleados de la AFIP, y los empleados de la AFIP solo pueden suministrárselo a sus superiores. Miren el superior ahí de Colorado, ahí yo demostré el ánimo que tengo con mis jefes en el dibujito. Bueno, ¿cuál es la pena a la que estamos sometidos? Cualquiera que divulguemos esto, el artículo 157 del Código Penal, que establece una pena para los terceros que divulguen la información que esté resguardada bajo secreto. Y siempre le decimos a otros organismos de gobierno que pretenden compartir información con nosotros, y medio dice, dale, no seas amarrete, si vos tenés el cúmulo de información, dámela para fines muy nobles. Por ejemplo, nos lo pide el ANSES para determinar si una persona tiene que cobrar la AUH o no, saber si tiene capacidad patrimonial o no. Fíjense qué importante es poder, y no se lo podemos dar, porque el que tiene que ir a declarar a Comodoro Pi soy yo si se lo doy, no la AFIP. La AFIP no va a juicio. ¿Qué está exceptuado? ¿Por qué hay excepciones? Estas son las excepciones que yo daría en llamar, con términos muy jurídicos, excepciones de escrache. La ley faculta al fisco a contar determinadas cosas como un modo de una mala nota o de un control social contra el incumplidor. Por ejemplo, los datos referidos a la falta de presentación de declaración jurada y la falta de pago de obligaciones exigibles, eso sí puede decirlo el fisco, los montos resultantes de las determinaciones de oficio firmes y de los ajustes conformados,
las sanciones firmes por infracciones formales o materiales y el nombre del contribuyente o responsable y el delito que se le imputan las denuncias penales. Fíjese que en la denuncia penal todavía no hay sentencia, ni siquiera procesamiento, y el fisco, ustedes habrán visto que el fisco informa, denuncia a fulano porque encontré tal conducta y tal cosa. ¿Por qué lo hace? Porque está facultado por este artículo. Y además, la AFIP puede decidir en qué oportunidades y con qué formalidades y condiciones va a publicitar este tipo de información. No rige el secreto para la publicación de dictos, obviamente, si no podríamos tener secretos si tenemos que notificar por ese medio, para los organismos recaudadores nacionales, provinciales o municipales, siempre que la información estén directamente vinculadas con la aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes de sus respectivas jurisdicciones. ¿Esto qué quiere decir? Que ARBA, por ejemplo, me puede pedir información de un contribuyente que esté en ARBA, que tenga hechos imponibles generados en la provincia. Lo que se evita en todos los casos donde, o se trata de evitar al menos, en todos los casos donde se comparte la información, son las excursiones de pesca. Che, abrime el padrón o abrime la base fisco que voy a mirar a ver a quién... No, vos tenés que ir contra alguien en particular que ya tenés una presunción o tenés un supuesto de ajuste. Para las personas o entidades a quienes la AFIP le encomiende la realización de tareas administrativas, relevamientos de estadística, bueno, toda persona que contrate la AFIP que no sea de planta y que tenga que ver necesariamente, o gente de sistemas, o profesionales externos que se contratan para determinadas tareas, firman un acuerdo de confidencialidad porque se les extiende a ellos también la responsabilidad como si fueran empleados de la AFIP. No rige tampoco para la remisión de información al exterior en el marco de acuerdos de cooperación internacional celebrados por la AFIP con otras administraciones tributarias del exterior. Ustedes saben que la AFIP ha estado firmando convenios ahora está con Estados Unidos, con Uruguay, con un montón de lugares para obtener información nuestra, pero es a la recíproca. Siempre que se firman estas cosas, yo tengo que abrirle también las puertas. Por ejemplo, hay una discusión que requeriría, a nuestro juicio, una modificación de la ley, que la OCDE está pidiendo que Argentina, cuando transfiere información a terceras administraciones, no exija que sea utilizable solo con fines fiscales, que es lo que la ley hoy dice, sino que se pueda extender el levantamiento del secreto para investigar corrupción, por ejemplo. Bueno, eso a nuestro juicio requiere de una modificación legal, porque nosotros ni siquiera podemos levantar el secreto fiscal para darle a la Oficina Anticorrupción si no lo pide un juez. Bueno, para las autoridades competentes de los convenios para evitar la doble imposición, eso es necesariamente para monitorear los convenios para evitar la doble imposición. Y respecto de los balances, esto es reforma actual de la ley, los balances y estados contables de naturaleza comercial que presentan los contribuyentes, porque esta era una información pública ya, que estaba en la IGJ, simplemente y algunos nos tomaban el pelo con esto, porque decían, una información que de suyo es pública, si entra a la AFIP por la facultad de la AFIP, se convierte en secreta. Alberto Abad, nuestro ex administrador, decía, ustedes un boleto de colectivo lo meten por la mesa de entrada y ya se convierte en secreto porque entró a la AFIP en ejercicio de facultades. Bueno, hubo que modificar la ley para permitir esto. Y los casos especiales donde no rige el secreto, para el Banco Central en el intercambio de información financiera y bursátil, para la unidad de información financiera. Ustedes habrán visto en la ley de blanqueo que una de las cosas, de las exigencias que había era seguir reportando las operaciones sospechosas. Para el Defensor del Pueblo de la Nación, las cámaras del Congreso, pero cuando actúan en funciones de investigación y si es una comisión investigadora y se le da al presidente de la comisión la información, y al Ministerio Público Fiscal, pero ¿cuándo? Cuando tiene delegada la instrucción del juicio. Ustedes saben que en el nuevo procedimiento inquisitivo y en algunas provincias los jueces delegan o los fiscales son los que llevan adelante el ejercicio de la acción y de la investigación. Por lo tanto, en ese caso sí, pero un fiscal en Capital Federal quiere información, se la tiene que pedir al juez, porque salvo que el juez le hubiera delegado la instrucción de la causa. Acá no leo nada, pero si ustedes me dicen qué dije, yo les cuento de qué se trata. Ley
27430. Bueno, ¿cuáles son las modificaciones de la...? Una de las cosas que pidieron, y que en esto fuimos y vinimos, y debo reconocer que hemos sido un tanto contradictorios, los bancos comúnmente le piden al cliente: tráeme la declaración jurada para que yo te dé un crédito, para que veas si te aumento el descubierto y demás. Nosotros nos negábamos diciendo: señor, el análisis económico patrimonial de su cliente hágalo por las vías normales, pídale un estado hecho por un contador público, no se lo pida a la AFIP, porque esa declaración jurada no fue presentada para acreditar solvencia ante el banco, sino para declarar los impuestos. Entonces, si yo esa información se la estoy dando a todo el mundo, obviamente todo el mundo va... ¿Por qué piden la decla de la AFIP? Porque suponen que ahí miente menos, suponen. Entonces, dame la de la AFIP. Cuando era en papel, los tipos que pedían, dame una con el sello de AFIP que diga, esta es la que entró. Ahora no hay sello, ustedes saben que todo es online, entonces, ¿qué le doy? Además, yo no puedo acreditar que eso que está autodeclarado sea lo correcto, obviamente está sujeto a verificación. Yo tengo 5 años de prescripción, casi 6, para ver si es verdad o es mentira. Entonces, lo que se ideó a pedido de algunas áreas de gobierno es que el contribuyente va a poder entrar con su clave fiscal en un servicio que todavía no lo tenemos habilitado y va a poder compartir con terceros la información que él le proveyó a la AFIP. Pero no se la va a dar la AFIP, se la da él. Con una leyenda además que diga: la AFIP no tiene nada que ver con esto, y si esto trasciende, yo argentino, así dice, yo argentino. Porque sí. Pero ¿por qué ese celo? Porque ustedes imagínense que esto puede ser el fin del secreto fiscal, porque yo cómo corroboro que los bancos o los clientes o los proveedores o a quien el tipo quiera mostrarle su declaración patrimonial ante la AFIP, eso circule y yo tenga una responsabilidad por eso. Entonces, la extracción va a ser con una clave fiscal, con un nivel de seguridad determinada, donde él va a poder determinar en qué casos comparte o no comparte la información. Bueno, la tensión es un poco la que yo les dije: la privacidad por un lado, la recaudación, la necesidad de generar conductas ejemplificativas, esto que yo llamaba jurídicamente el escrache, es decir, este no pagó o a este lo denuncié penalmente. Y la transparencia. Hoy en día hay un mandato general de transparencia. Ustedes no saben la cantidad de pedidos de acceso a la información pública que yo tengo que contestar por día y dictaminar que no. Y lo peor de todo, o lo mejor para los ciudadanos, es que la Agencia de Control de Información, aun cuando hay tensión y yo tenga una norma que me habilite a mí a mantener el secreto, me dice: no, el secreto no manda, tiene que darle la información. Por ejemplo, el secreto fiscal, en la reforma se puso que el régimen de acceso a la información pública no hace ceder al secreto fiscal. El secreto fiscal tiene supremacía sobre el derecho al acceso a la información pública. ¿Cómo compatibilizamos este conflicto aparente de normas, nos gusta decir a los abogados, entre el secreto fiscal, la protección de datos personales y el régimen de acceso a la información pública? Me tironean 3 principios en realidad contradictorios. Hace poco tuve que hacer un dictamen sobre el régimen de confidencialidad en la información aduanera, donde rige el secreto estadístico, frente a estas pulsiones, y cómo llegar a una síntesis donde yo no quede mal con nadie y no tenga que terminar en Comodoro Pi con Mercedes Ninzi diciendo: está entrando Devoto a decir por qué dio información. Bueno, la forma de interpretar estas contradicciones es un principio de armonización, que no se deroguen unas normas con las otras y respetando la voluntad del legislador. La ley de protección de datos personales, que me lo pedí, fin es que no es que terminé. ¿Cuál es el fin de la ley de protección? Pero falta poco, Iván, no se asusten. El fin es proteger los datos personales de las personas humanas y personas jurídicas. Datos personales, cualquier tipo de dato referido a una persona humana o jurídica determinada o determinable. El tratamiento de los datos
tiene que ser, si es con consentimiento del contribuyente, del ciudadano, es lícito transmitir la información. Si es sin el consentimiento del ciudadano, es ilícito. Ahora, la información reservada es la información de tipo sensible, dice la ley, por ejemplo, raza, religión, orientación sexual y demás. No es el caso de la AFIP. Tenemos mucha información, menos... Todavía no hemos hecho un régimen de información al respecto. No se necesita el consentimiento cuando se recabe de una base de datos de acceso público e irrestricto. Por ejemplo, la información de padrón, que es domicilio y quit del contribuyente, es público. Los balances ahora son públicos. Cuando lo utiliza el Estado para ejercer funciones públicas de obligación legal e intercambio entre organismos públicos, ahí yo no necesito el consentimiento del ciudadano o del administrado. El nombre, el DNI, la quit-quil, fecha de nacimiento, ocupación y domicilio son datos no sensibles. O cuando deriven de una relación contractual que yo no necesite, porque está previsto en un contrato que yo tenga que dar la información. Y, por supuesto, los reportes a la UIF, los reportes de operaciones sospechosas o para los bancos. El habeas data es el recurso que la ley le ha concedido, está en la Constitución y reglamentado en la ley, para que el contribuyente haga ¿qué? ¿Cuándo procede? Para saber qué datos de él hay en una base pública, para pedir informes, qué informes se están dando de ese ciudadano de una base de datos pública, para rectificar un dato erróneo. Yo me entero que la AFIP tiene un dato mío que es erróneo, entonces yo puedo ir y meter un habeas data y decir, señor, corrige ese dato porque usted está equivocado, y exigir la supresión de datos. Esto tiene mucho que ver con medidas que el fisco ha venido tomando y que hoy tienen consagración fiscal en el inciso G, creo, del artículo 35 de la Ley de Procedimiento, que son las medidas preventivas que el fisco toma, como por ejemplo el CIPER o la capacidad. Recientemente dictamos una resolución general que habla de la capacidad económica del contribuyente. Bueno, son casos de eventual aplicación del habeas data. Quiero saber cómo el fisco llegó a tenerme calificado, porque hasta ahora el fisco no les dijo para qué los calificó, pero ya les dice a alguno, vos valés tanta plata, vos valés tanto, porque según mi información uno se puede ofender, decir yo tengo más, que difícil que le digan eso. Pero bueno, nunca falta un orgulloso. Bueno, el derecho de acceso a esa base de datos está reglamentado en este decreto del año 1. Si el titular se encuentra en un registro, los datos que de él consten puede querer conocer. La información sobre las fuentes de los datos, modo de obtención, quiero saber de dónde sacaron esto, finalidad y destino de la información, si el registro está inscripto, y se puede denegar el acceso cuando hay razones de defensa o seguridad nacional, cuando hay protección de intereses de terceros. Yo te puedo contar lo que tengo de vos, no de lo que con quien vos contrataste, porque ese tercero tiene el mismo derecho a la confidencialidad que vos. O cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas en curso o sobre cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales. El intercambio sin consentimiento de la AFIP es con otros organismos del Estado, o la información que no está amparada por el secreto fiscal, y en cambio no podemos transmitir esa información cuando está sujeta a los deberes de confidencialidad que marca la ley. Bueno, ahí terminé. Fui rápido para darle tiempo a los demás. La continúo. Bueno, sí que el doctor Fernández. Parece la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a hablar de dos temas cortitos. ¿De nuevo empezamos? Ahí está. Primero, vamos a hablar de la exención del artículo 20, inciso F, asociaciones civiles, fundaciones y entidades civiles.
ya existía una objeción a la exención por el desarrollo de actividades de crédito o financieras. O sea, estas entidades, cuando realizaban esas actividades, perdían la exención. Ahora se han excluido los entes que realicen inversiones para preservar el patrimonio social, incluyendo colegios, consejos profesionales y cajas de previsión social. Esta era una cuestión bastante discutible que ahora quedó prácticamente aclarada. Uy, se fue del todo. Bueno, ahí está. Para esas mismas entidades también se aplicaba, caducaba la exención cuando desarrollaran actividades industriales o comerciales. Hola, ¿que no se oye? Este siempre fue un tema muy complejo, dado que no existía ninguna definición de qué era una actividad comercial o industrial. Y la mayoría de las entidades sin fines de lucro, de algún modo, realizan este tipo de cosas. También están incluidas aquí las entidades sindicales. Aquí debemos hacer una aclaración. A mi entender, las entidades sindicales están excluidas del impuesto, o sea, están exentas, pero no por el inciso F aunque las mencione, sino por otro inciso anterior que habla de las entidades exentas por leyes nacionales. Las entidades sindicales están exentas por por la legislación de asociaciones profesionales. Por lo tanto, tienen una exención específica, como pueden ser las cooperadoras escolares. Hay una cantidad de exenciones incluso que están fuera de la ley del impuesto. De todos modos, había o por ahí andaba dando vueltas un dictamen que yo por lo menos no pude conocer, ni conozco nadie que lo haya conocido, pero sí ha sido muy mencionado de la Dirección Nacional de Impuestos, donde se decía que la mención de actividades industriales y comerciales se refería solo a la compraventa de cosas muebles, con lo cual otro tipo de actividades no estarían incluidas. Esta norma de la Ley 27430 ha solucionado bastante la cuestión, dado que realmente ha encuadrado las cosas como corresponden, porque ¿cuál era el objeto de hacer decaer la exención? Que las entidades sin fines de lucro no compitan con empresas aprovechando la ventaja que le daba la exención. Entonces ahora dice que la exención se mantiene a los entes que realicen... Perdón. Sí, la exención se mantiene a los entes que la realicen con el objeto siempre que los ingresos no superen el porcentaje que fije la reglamentación. O sea, habrá que tomar el total de ingresos de la entidad y ver qué relación o qué proporción tienen dentro de esos ingresos las actividades comerciales e industriales. Como ustedes saben, además, la reglamentación no se ha dictado. Y en caso que se supere dicho importe, la exención va a decaer solamente respecto de los mismos. O sea, no le va a hacer caer la exención de todas las actividades, sino solamente de las actividades comerciales e industriales. Y luego tenemos las indemnizaciones por desvinculación. Este es un concepto nuevo y muy discutido. Ustedes recuerdan que la ley de impuesto a las ganancias tiene una exención para las indemnizaciones por despido o antigüedad, la cual fue bastante discutida hasta hace unos años, pero fundamentalmente estaba discutida en cuanto a sus montos, no a los conceptos. O sea, ahí se discutía si era la indemnización de 245, si también lo eran las indemnizaciones agravadas. Esto tuvo un corte que empezó con el fallo Tou de Gardey del Tribunal Fiscal de la Nación, donde, caso no sé si único en la historia, pero para mí no conozco otro, en el cual los tres jueces tuvieron posiciones distintas, pero las tres coincidentes en el sentido que no estaba agravado. Uno hablaba de una exención de objetos y otros hablaban de la exención de impuesto a las ganancias del artículo 20. Esto ha tenido mucho desarrollo que, digamos, no vale la pena mencionar, dado que después hubo un fallo de la Corte que aplicó, a mi entender, incorrectamente, con perdón de la irreverencia, el concepto de periodicidad. O sea, se dijo que las indemnizaciones no eran periódicas porque la causa de la indemnización era la ruptura del contrato de trabajo, y esa ruptura era posterior a la existencia del contrato de trabajo. Por lo tanto, no había periodicidad. En su momento escribí sobre ese fallo diciendo que entonces, con ese criterio que a mi entender no era el correcto,
¿Había periodicidad cuando una persona la despedían varias veces? ¿Podía hacerse profesión del despido? A mí me parece que no. Y el concepto grave fue la confusión de repetitividad con periodicidad. Pero bueno, ese fallo de la Corte luego se aplicó en muchísimas otras situaciones, incluso en situaciones de acuerdos, de resolución del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, que no estaban para nada en el 245 de la ley, que no son despidos. Y ahora la situación sigue así. Pero a alguien se le ocurrió que no podía ser que todas estas indemnizaciones no pagaran el impuesto. Y entonces agregaron en el artículo 79, como hecho imponible, quienes desempeñen cargos directivos y ejecutivos en empresas públicas o privadas. Con lo cual crean otra cuestión bastante más compleja, porque ¿qué es un cargo directivo o ejecutivo? No está definido. Un proyecto de reglamento que ha dado vuelta por ahí lo define, pero esto, como en todas las cosas que quedan así en el aire, va a ser motivo de discusiones. Y entonces, la base imponible sería, en el caso de la norma general, las sumas que se generen exclusivamente con motivo de la desvinculación laboral, en la medida que excedan los montos mínimos de ley. Pero no dice cuáles son los montos mínimos de ley. Habría que verlos, ¿verdad? Porque no es lo mismo un despido por, no sé, por maternidad que un despido por levantamiento de la tutela sindical, que un despido por cualquier otra causa. Habría que ver cuáles son las cifras que exceden los montos mínimos de ley. Y en el caso de los acuerdos consensuados, las sumas que exceden las indemnizaciones mínimas para el supuesto de despido sin causa. Aquí también debemos mencionar que habría que ver, por ejemplo, si los acuerdos, los planes esos que a veces tienen las empresas para reducir el personal, se consideran un acuerdo consensuado para ver si aplica esta norma o no. Y bueno, eso es todo lo que tenemos que decir al respecto. Bueno, ¿quién vos te tenés que ir? ¿Te tenés que ir? Sino que responder primero. El doctor Devoto se tiene que retirar, así que va a contestar algunas preguntas ahora. ¿Querés contestar otra pregunta? Disculpen, pero... Está bien. Bueno, hay un par de preguntas en torno a cuándo se va a derogar el régimen de información City-Venta, dado que con la factura electrónica esa información la tenemos y inclusive cuentan que Alberto Abad lo anunció en la apertura de jornadas, creo que del periodo anterior. Hemos estado derogando, habrán visto, un montón de regímenes de información y vamos a seguir en eso. Simplemente se hace una serie de chequeos para ver si no estamos perdiendo algo que podamos necesitar, porque una vez derogado no quedaría muy elegante que a los 2 meses reanudemos o lo reabramos para algo, pero evidentemente la tendencia y la orden que tenemos de parte de la Administración Federal, tanto de la gestión de Alberto Abad como de la de Cuccioli, es ir bajando estos regímenes de información para dejar vigentes aquellos que realmente le podamos sacar el fruto. Y también ahí va a haber un pedido, el otro día lo hablábamos en una jornada, la necesidad de que la gente de información informe fidedignamente y no que, como no le va mayor interés en el tema, no manden toda la información que el fisco necesita. Y no es cuestión de que el fisco esté sancionando a la gente de información que no cumplió, sino tomar conciencia de la necesidad de contar con esa información. Pero nos va a legitimar más cuando reduzcamos sensiblemente los regímenes de información y eliminemos todos aquellos que no los necesitemos. Después hay varias preguntas en torno a la rectificativa en menos, si yo me tomo con posterioridad una retención o un pago a cuenta, pero que era del mismo periodo, eso cómo lo van a tomar. O, por ejemplo, me dicen, bueno, la declaración jurada pro forma de Seguridad Social no lo admite. Esto es un tema que está reglamentándose ahora y vamos a tratar de ser lo más claro posibles en la RG que se dicte qué casos. No vamos a poder ser casuistas al extremo, siempre va a haber un caso no previsto que tendrá que después ser interpretado, pero digamos, en la medida que realmente podamos
corroborar que se trata de errores materiales o que, sobre todo en los regímenes de retención donde la información la tenemos, si nosotros tenemos la retención ingresada ya por el agente de retención e informada, bueno, no tiene sentido no mandarlo a repetición para aplicar el pago a cuenta o la retención. No obstante lo cual, tengamos en cuenta que la retención o el pago a cuenta lo que está disminuyendo es la obligación de pago, no la obligación imponible, que es a la cual ataca la rectificativa en menos. Rectificativa en menos quiere que lo que yo autodeclaré como materia imponible no lo modifique en menos, no que yo encuentre otros medios de pago legítimos para cancelar mi obligación. Pero bueno, todo eso se los debo cuando tengamos la RG y deroguemos todas las que nos mostró acá el amigo. Y dejemos una sola de facturación, vamos a poder mostrar las que tenemos. Y en cuanto una de las preguntas que nos hacían en el tema de multas es, bueno, cuando el nuevo 38 esté en VT, ¿lo van a poder cargar en la cuenta corriente tributaria de manera que el contribuyente pueda pagarlo voluntariamente sin intimación? Seguramente que sí. Y es más, en las otras que hoy tienen gradación, si fijamos a priori la gradación, tal vez también lo podamos hacer. Y en el caso de el contribuyente conformó pero no le da impuesto a pagar, bueno, no me quedó claro porque habla de un impuesto diferido. Si hay impuesto en la declaración jurada, la base de cálculo de la multa es el impuesto, aunque esté diferido su pago. Ahora, si no dio impuesto a pagar, la sanción material tiene como base de cálculo el impuesto. Si no hay impuesto, no. Y acá, ¿por qué la AFIP tutea al contribuyente? Bueno, yo debo confesarles algo. Yo soy un chico grande y estoy teniendo algunos problemas de adaptación a la modernidad. Como verán, sigo usando corbata, trato de usted a las personas mayores de 15 años, pero el mundo también está cambiando. Ayornémonos. Mis hijos creo que no le dijeron nunca usted a nadie. Entonces hay otro mundo. Y también nos tutean en los avisos, no sé si ustedes vieron, y a mí eso me pudre que me tuteen en los avisos. Pero me tutean en los avisos, se ve que me conocen. Bueno. Capaz que sí. Gracias, y disculpen que me voy. Esto me parece una complicidad porque el doctor Fernández me pide que se tiene que ir antes también y que las preguntas ahora. Para mí que nos quieren dejar solo acá con toda la pila de cosas que tenemos. Pero bueno, después apretás botón y nos vamos. Bueno, yo también me disculpo por el apuro y realmente estoy muy apenado por no poder compenetrarme de todos estos problemas que se van a hablar ahora. Pero bueno, de algún modo los tengo en el librito así que por ahí los puedo ver. Panqueques. Hay una pregunta muy interesante que puede llegar a ser una pregunta de examen, incluso en posgrado. Reza así: boleto de compraventa de un inmueble por $300.000, a la firma del boleto se reciben $100.000 como recibo y como principio de ejecución y cláusula de pérdida de valor, entregado si no se concreta la escritura. Bueno, la escritura no se concretó y ¿qué pasa con ese dinero que le quedó al vendedor? Yo diría que aquí debemos comentar que es muy común que las sumas que se paguen a cuenta de una obligación, y especialmente en el caso de inmuebles, se entreguen en carácter de seña o pago a cuenta y principio de ejecución de contrato, lo cual evoca dos figuras jurídicas con efectos completamente distintos. La seña, evidentemente, la seña o señal, cuando alguien se arrepiente, se queda con lo que recibió o devuelve el doble y ahí termina la cuestión. El principio de ejecución de contrato faculta, mejor dicho, a las partes a obligar al otro a que cumpla la prestación. O sea, son dos cosas muy distintas. Yo diría, si esto es una seña, el dinero con el que se queda y que el pretenso vendedor es una indemnización. ¿Y esa indemnización está gravada por el impuesto? No lo sé. Realmente no les sabría decir si está gravada por el impuesto. Estamos hablando de una persona humana que no ejerce habitualidad. Yo no sé si estaría gravada por el impuesto. Si es principio de ejecución de contrato, ahí hay que tener en cuenta muy otra cosa. La resolución 830 de retenciones habla de que hay obligación de retener cuando haya principio de ejecución de contrato. Y entonces ahí habría que ver si
el comprador no tuvo obligación de algún modo de retenerle al vendedor, aunque esa es otra cuestión, ¿no? Pero aquí me parece que lo que habría que analizar es si se está en presencia de una obligación sujeta a condición suspensiva o resolutoria. Si fuera una condición suspensiva, entonces no habría hecho imponible hasta que esa condición no se cumpla. Y como no se cumplió, eso sería una indemnización. Vuelvo a repetir que no sé, yo diría que si no hay habitualidad ni periodicidad, ni tampoco algún intento de elusión o de evasión del tributo, no estaría alcanzado. De todos modos, es una cosa bastante novedosa, porque fíjense, ¿yo puedo decir que eso es la cesión de un derecho sobre un inmueble? No lo sé. No sé si es la cesión de un derecho eso. Porque si fuera una cesión de un derecho, y estamos hablando, en este caso ya, cuando el inmueble se adquirió después del 1 de enero del 2018, estaría grabado en segunda categoría. No creo que quede muy claro esto, y les voy a comentar lo que a veces digo en clase, si quedó suficientemente oscuro. No podemos seguir mucho más. Luego hay una pregunta sobre un residente del país que vende un inmueble en el exterior. Si es una persona humana, sí, está alcanzado por el impuesto, siempre que lo haya adquirido. Acá dice que fue blanqueado, entonces en ese caso lo habrá adquirido antes del 1 de enero del 2018 y no está alcanzado por el impuesto. Luego, otra pregunta sobre una empresa unipersonal que vende un inmueble afectado a la actividad. Estas empresas unipersonales no están en el impuesto cedular y entonces están en el impuesto a las ganancias. Por supuesto este es otro. Por llegado el caso, puede hacer venta y reemplazo. Y la última dice, si no hubo acta de posesión a la firma del boleto, o sea, un boleto sin posesión. Luego dice, pero sí se otorgó la posesión. En el momento que, si hay un boleto, en el momento que se otorga la posesión, se genera el hecho imponible. Y luego dice, aunque después se haya escriturado, bueno, cuando se escrituró, si había boleto y posesión antes, no hay ningún efecto tributario. El hecho imponible se produce efectivamente a la fecha de boleto y posesión. Bueno, listo. Bueno. Gracias y disculpen nuevamente. Chao, gracias. Bueno, quedamos solos a la medianoche. Es a propósito, ¿no? ¿Ustedes no piensan lo mismo? Bueno, yo como me tengo que ir, lo dejo acá Leandro. Bueno, vamos a hacer un contrato de adhesión. Hay que dar domicilio fiscal electrónico. ¿Lo quieren dar un poquito menos para que podamos hacer preguntas de facturación o lo damos todo entero? ¿Lo damos rápido? Bueno. Pasa la que dice fin. Están todos seguros que hace el contrato de adhesión, me firman todo, ¿no? Bueno, acá fundamentalmente en lo que hace el domicilio fiscal electrónico es algo que ya venía haciendo la dirección desde hace un tiempo, transformar lo optativo en lo obligatorio. En realidad hace rato que lo viene haciendo, a pesar que la ley de procedimiento decía que era optativo, pero cada vez que me tenía que iniciar una función nueva, algo nuevo, una nueva obligación de pago, una moratoria, blanqueo, lo que sea, me enchufaba el domicilio fiscal electrónico. A la pregunta que yo siempre me hice y que la FIM me la contestó varias veces, es que yo me metía con un plan de facilidad de pago y era por la única motivo que yo me obligaba a darle el domicilio fiscal electrónico y a reconstituirlo. Y cuando terminaba el plan de pago, ¿me podía dar de baja del domicilio fiscal electrónico? No. ¿Por qué? Porque sí. Ese lo voy a usar siempre, Martín. La verdad que está bueno eso del liceo. Porque sí. En consecuencia, ya había mucha gente que tenía domicilio fiscal electrónico, aunque en ese momento o hasta este momento era optativo. Luego aparece la ley 27430, que me cambia la ley de procedimiento tributario y me instala en forma obligatoria el domicilio fiscal electrónico. Con lo cual me obliga el domicilio fiscal electrónico, pero
se mantienen todas las demás condiciones y conceptos del domicilio fiscal. Si yo el domicilio fiscal del artículo 100 lo mantengo igual, y a eso le agregué un inciso G que me lo transforma en obligatorio el domicilio fiscal electrónico. Eso es básicamente la modificación que produce la 27430. Y por supuesto tiene todas las... y aparte me dice, porque yo en realidad cuando salió con la 2109 la obligación, no me acuerdo, la opción para constituir el domicilio fiscal electrónico, lo constituía, pero no me pedía en ese momento ni dirección de correo electrónico ni número de celular. A partir de que lo hicieron, entre comillas, obligatorio, ya ahí empezó la AFIP a decir constituir el domicilio fiscal electrónico y aparte agregarle como dato la dirección de correo electrónico y el número de teléfono celular. Hay muchos que me preguntan, ¿por qué teléfono celular si yo no tengo plata para tenerlo? Bueno, porque sí. ¿Está bien? ¿Y por qué tengo que tener correo electrónico? Y porque sí. Pero hay que tenerlo. ¿Por qué? Porque en realidad tiene un sentido. El sentido que tiene es que la FIP muchas veces no quiere ya utilizar el sistema, no sé si por caduco o porque no anda bien, el sistema de mandar un correo postal para que intime al contribuyente que está, que no está, que fuera no estaba el de vigilancia cambió de reemplazo, vino el otro, lo tiró, qué sé yo, bueno, no sé. Si tenía las facultades para que firmaba para notificarse también era el otro tema. Acá se notifica directamente el contribuyente, con lo cual yo no me puedo decir que no fui notificado porque me lo hacen con mi clave fiscal, a mi número de quit. Evidentemente tiene muchas ventajas que hacen que prácticamente el gran porcentaje de las notificaciones que se hagan al contribuyente actualmente se hacen por domicilio fiscal electrónico. Esa es la realidad. Y como decía Eliseo, ahora se tutea, y algo parecido también, así que bueno, es lo que se usa ahora, lo usan los chicos ahora, el tuteo y el otro más. Ahora, lo que ha cambiado es la forma de que se considera materializada la comunicación, la esterilización de la comunicación que hace la FIP al contribuyente. Y entonces, antes eran las comunicaciones, el punto 4 del material, dice, las comunicaciones y notificaciones efectuadas informativamente se consideran perfeccionadas en los siguientes momentos, el que ocurra primero. Cuando entra el contribuyente para ver si está notificado para notificarse de alguna información, pedido o intimación que le haga la FIP, o en su caso, las 0 horas del día lunes inmediato posterior a la fecha en que las comunicaciones se encontrarán disponibles en los servicios. Y antes eran los días martes y viernes, ahora se cambió por el lunes. Ese es el único cambio, pero esto significa que yo tendría que estar, en vez de los martes y viernes, tendría que estar los lunes poniendo una persona para que me averigüe a ver si notifica o no. Es más, se llegó a la locura de decir que había que contratar a alguien, ahora que no contratan a nadie, contratar a alguien para que los martes y viernes me investigara a ver si estaba con una notificación, pero aclara la resolución pertinente que igual se va a informar al teléfono celular o al correo electrónico del contribuyente que mire que tiene una notificación en su domicilio fiscal electrónico. Y agregarle un poco lo tuyo ahí. No, No sé si quieres agregar algo. no, lo termino tranquilo, después yo, total, Porque cortito. En realidad hay tantas preguntas de lo otro que Bueno, no quiero invadir. pasemos Sí, pasa. al PowerPoint. ¿Querés ver el domicilio fiscal electrónico, la parte tuya? Muy cortito, mencionar dos pavadas. Acá, como decía el doctor, ¿qué es lo que comunica? Está ahí el listado básicamente de las cosas más importantes que comunica. ¿Cuándo? Bueno, cuando evidentemente se abre la comunicación o cada lunes. Y es importante que es saber, y esto puede fallar, como decía
TUSAM. Pero normalmente debieran notificarme al mail que me registré. O sea, ¿por qué piden el mail? Un motivo es saberlo al momento que me hacen la notificación y no tener que ir yo proactivamente a decir, a ver, hoy es domingo, mañana notificaciones, mañana me tengo que acordar. Entonces es una preocupación menos que me llegue un correo. Y si tengo instalada la aplicación MiaFip, creo que se llama, también aparece una notificación ahí diciendo que tengo justamente una notificación. Para los que no vieron cómo hacerlo, les dejo las pantallas. Está en la página 77 y mostrarles un poco lo que mencionaba anteriormente. Esta pantalla muestra a alguien que se adhirió por algún motivo, si fue por reintegro, un plan de facilidades o reintegro de las retenciones a las compras en el exterior. En su momento también lo pedía. Fíjense que dice fecha, esto es un contribuyente real, dice fecha de adhesión a domicilio fiscal electrónico 13/7/16. Sin embargo, cuando quise ir a ver las notificaciones no me dejaba, primero me pedía, porque sí, el correo electrónico y el teléfono. Una vez completo, bueno, no tiene mayor dificultad que completar un simple formulario. Sí, nos va a hacer un reenvío y esto, dependiendo en la computadora en la que esté, puede que le bloquee el navegador a algo, estén atentos a eso, pero hace un reenvío a la parte de sistema registral para registrar los datos de teléfono y de mail. Simplemente hacer ese comentario, les va a dar un certificado hermoso de adhesión y después van a poder ver las comunicaciones en la relación, no como una relación fiscal, porque ventanillas como que se está dejando de usar, sino directamente en el ítem a la izquierda que dice domicilio fiscal electrónico, que es diferente al portal de Ciudadano que está inmediatamente debajo, y la mayor diferencia es que el portal de Ciudadano, además de darme el estado de deudas y debo y distintas notificaciones respecto a vencimientos y comunicaciones generales para mí, la parte de domicilio fiscal electrónico tiene, no sé si se logra ver, mis comunicaciones y una solapita en azul que dice comunicaciones de mis representados. Hasta la última vez que yo consulté, esto está solamente en domicilio fiscal electrónico y no en la otra relación, en el portal de Ciudadano. Entonces, fíjense de entrar donde corresponde, porque si representan a terceros, van a ver solamente su parte y no la de los justamente terceros. Simplemente esas pantallas como para que lo vean, el resto no tiene mayor complejidad que completar los datos que corresponden. Gracias. Pasamos, no sé si querés empezar vos con las, con las preguntas. Les quiero comentar en primer lugar que muchas de las preguntas que hacen, si van al cuestionario de preguntas y respuestas de la emisión de comprobante, van a tener la respuesta. De cualquier forma vamos a contestar algunas justamente para que vean cómo usar un poco el tema de las preguntas y respuestas, porque tiene un carácter genérico, pero también se aplica a casos particulares. Por ejemplo, hay varias preguntas que tratan del mismo tema. Por ejemplo, así, ¿qué pasa con las donaciones? ¿Cuál es el método de facturación? Bueno, si ustedes van al cuestionario de preguntas más frecuentes que yo puse, se van a dar cuenta que las operaciones alcanzadas son la compraventa de cosas muebles, las locaciones de prestación de servicios, las locaciones de cosas y obras y sin anticipo que congelen el precio. Las donaciones no están. Entonces yo no tengo ninguna obligación, porque no está dentro del objeto de la facturación, el tema de las donaciones. Y lo mismo pasa con el tema de la compraventa de inmuebles, porque lo que está alcanzado por la facturación son la compraventa de cosas muebles. O sea que ni los inmuebles ni las donaciones están dentro del ámbito de aplicación de la 1415. Les recuerdo a todo esto, por eso les hice también el cuestionario, porque yo en realidad tengo varias resoluciones que se amalgaman unas con otras. Tengo una resolución madre, que yo llamaría así, que es la 1415. Después tengo una complementaria que es la 100, que es la que ya vimos que es una carcasa que se utiliza para pocas cositas, ahora, antes se usaba mucho más. Y después tenemos dos sistemas, el sistema de controlador fiscal y el sistema de factura electrónica. El sistema de la factura electrónica también hemos visto, y acá es importante porque hay varias preguntas al respecto, de que si yo estaba facturando electrónicamente por una resolución específica y no está derogada, sigo exactamente igual. No tengo que hacer absolutamente nada. Lo único que me tendría que preguntar
si puedo optar, si quiero optar o no quiero optar. Porque antes no era cuestión de optar. Antes, si yo tenía que estar en controlado fiscal, era porque estaba obligado. O porque optaba por emitir tickets en el caso de sujetos exentos o monotributistas. Pero yo estaba obligado. Esa obligación se perdió, desapareció. Ya directamente yo puedo hacer la opción perfectamente. Y la opción la puedo hacer algunas cosas por controlado fiscal y algunas cosas por factura electrónica. Tal vez estaba pensando en una empresa que tenga consumidores finales y no tenga consumidores finales, con los cuales para un caso puede usar a lo mejor por razones operativas le convenga a las controladoras fiscales por facturación a consumidores finales y por otra parte le convenga la facturación electrónica por otra parte. No hay ningún tipo de problema porque ahora las opciones están abiertas. Lo que sí, una vez que yo opto, no puedo decir, opté, bueno, ahora un tiempo, después digo, no, mire, ahora voy a cambiar, opto por la otra. No, sí, opta por la otra, pero la otra quedó firme. Es decir, la regla de oro es que si yo me piden la posibilidad de optar y yo opto, que también pasa cuando yo tenía el sistema que yo podía optar, aunque no estuviera metido en el sistema. Una vez que opté, yo ya, la teoría de los optos propios me dice, señor, usted ya optó, es obligatorio. O sea, ya opté. Entonces acá pasa lo mismo. Yo puedo optar por un sistema y a los 4 meses, sí, bueno, opto por otro sistema, pero no dejo de usar el primero. En todo caso, complemento el sistema con otro. Entonces es muy importante poder, porque si yo pienso, ¿qué pasa con un persona que emite controlado fiscal, un kiosco, pongamos? Y el kiosco puede seguir hasta el 2021. No es necesario que yo hoy tome una decisión con muchos temas. Entonces yo tendría que tomar decisiones para aquel que no hace nada en este momento. Por ejemplo, una persona que tiene que tomar decisiones es el sujeto exento. El sujeto exento, por ser exento, factura electrónica, salvo contados casos, no tenía que hacer factura electrónica. Si no optaba por ticket, tampoco hacía controlado fiscal. Entonces el sujeto exento, lo más que hacía hasta ese momento es emitir por la 100 con CAI. Ahora no puede emitir por la 100 con CAI el sujeto exento. Tiene que optar. Bueno, ahora ese sí. En su momento, ahora el sujeto exento tiene que optar. Pero el sujeto que está con controlado fiscal, y bueno, si emite de vieja generación, sigue emitiendo. Ahora, hay una pregunta que es muy interesante, que hay controladores de vieja tecnología que son muy viejos por diseño, por poca funcionalidad que tiene el sistema. Entonces, en esos casos, me encuentro... Justamente, te preguntando. Acá pregunta, bueno, acá le respondo a lo de PAI y me tomo el atrevimiento. Perdón. Responde, por favor, adelante. Pero hago algo dependiendo de vos. ¿Todavía existe posibilidad de seguir usando ticket común si mantengo en condiciones la antigua tiqueadora, si soy monotributista? Sí, yo mantengo la misma... Es más, puedo mantener el mismo tope. Si hay una contadora fiscal que tiene tope de 1.000 pesos, yo mantengo los 1.000 pesos. Entonces yo sigo... Ahora, el problema, como una pregunta que me dice, bueno, pero yo en mi contadora fiscal... no tengo, si tengo más de 5.000 pesos, ¿cómo lo identifico? Pero yo la pregunta que me hago es, ¿y si tenías más de 1.000 pesos, cómo lo identificaba antes? Si identificaba 1.000, ¿por qué no puedo identificar más de 5.000? No sé, que pregunto esto, le repregunto, porque esto siempre estuvo, nada más que ahora de 1.000 pasó a 5.000. Cambia el monto, claro. Cambió el monto, pero el problema es la tecnología es decir, ¿qué tecnología tiene un controlador de vieja tecnología? Y si por cuestiones operativas menores a 5.000 identifico, está permitido también, no es que solo los mayores a 5.000. Claro. Es más, yo también, llegado el caso, podría identificar uno que sea un peso. Si la identificación no. Al contrario, para el fisco mucho mejor. Lo que pasa que les digo que yo creo que el tema de los 1.000 o 5.000 que dieron como changüí, digamos, de impositiva, para mí está dado un poco porque dice, bueno, ¿este es consumidor final o es un minorista que está comprando? Por eso que se están fijando mucho en los supermercados mayoristas, y de limpieza también mayoristas,
porque ahí ven una posibilidad de que, bueno, se disfracen de consumidores finales personas que no son consumidores finales. Entonces, al identificarlo, a lo mejor esperan encontrar alguna posibilidad más, porque si yo no lo identifico, evidentemente no sé si es la misma persona que me está comprando toda la semana o son distintas. Bueno, seguí un poquito vos. Sí, preguntan algo que me pareció interesante comentar. La obligatoriedad de tener talonarios de respaldo opera solamente cuando utiliza la facturación, el punto electrónico de compras en línea. En realidad hay que despegarse un poco de lo que venimos teniendo como respaldo. Acá lo que estamos obligados es a asegurar la entrega en todas las modalidades, o sea, tanto los que hagan factura electrónica como los que opten por controlador fiscal tienen que asegurar por otro medio la entrega, y en el ultimísimo caso podrían optar por talonario como uno de los métodos de asegurar la entrega. No es que ahora hay, si hago factura electrónica y no me funciona, el talonario de respaldo. Eso ya como que, digamos, quedaría obsoleto, o no sería tal el concepto, digamos. Hay que entenderlo como la puesta a disposición del comprobante de alguno de los métodos que están, según haya optado yo, que están permitidos y de los cuales optamos. Después, ¿el facturador de AFIP se baja en el celular como si fuera una app? Sí, es una aplicación, está solamente, hasta donde yo tengo entendido, para lo que es Android, así que si después que la quieren ver, yo en el teléfono las tengo, por los que sean curiosos se las puedo mostrar. De vuelta, facturador móvil es una forma de acceder desde el celular. Respondida. Si un contribuyente tiene un local desde donde emite en comprobantes en línea y hace trabajos a domicilio, ¿debe habilitar 2 puntos de venta? Mi recomendación casi operativa les diría que sí. Digamos, no tiene un costo dar de alta un punto de venta. De esa manera yo puedo identificar qué hice afuera, qué no hice afuera. Digamos, no sé si está obligado puntualmente. Por norma lo que está siempre dicho es que los puntos de venta tienen que ser diferentes por método de emisión de comprobante y resolución general. Para los que son las resoluciones, comprobantes en línea y facturador móvil entran y cuadran dentro de lo mismo, o sea que estrictamente no, pero ante la duda no cuesta tener un punto de venta como consejo más que otra cosa. Facturación móvil, ¿está definida la entrega? En realidad no, está puesta a disposición. Desde el mismo facturador en la aplicación se puede configurar un correo electrónico como para tenerle el dato del contribuyente para después enviarle el comprobante, así que desde ese lado se puede hacer. Después, toda normativa dice, esta te la dijeron a vos, pero me tomo el atrevimiento de responder. No, eso no. Toda la normativa establece obligaciones para el contribuyente al momento de emitir. ¿Qué pasa y qué responsabilidad tiene el adquirente inscripto, una SRL pregunta, si recibe una persona humana una factura con CAI, punto de venta 001, es indistinto, que al ser requerido de un comprobante electrónico responde que no, utilizando dicho sistema? Responde que no utiliza dicho sistema. Bueno, en algún momento va a estar obligado seguramente, y de todas maneras se puede verificar la validez del comprobante. Digamos, por la página, a lo sumo, si soy responsable inscripto, me pueden impugnar el crédito fiscal, digamos. Más que eso no, pero se puede hoy en día verificar la validez del comprobante, digamos, como para cubrirnos nosotros de poder tomarnos el crédito fiscal de esta persona. Un contribuyente responsable inscripto que vende ropa, bueno, y opta por un controlador de nueva tecnología, ¿qué es lo que tiene que presentar ante AFIP en forma semanal? ¿Un archivo por semana o un total de 4 archivos por mes? En realidad lo que dice la norma es que tiene que presentarse el reporte de resúmenes de totales por semana y el reporte de duplicados electrónicos de los comprobantes A con leyenda IM. Esto se hace a través de presentación de DJ y pagos, y se hace según está establecido en la primera semana, el periodo comprendido del 1 al 7, y se puede hacer hasta el día 12 del mismo mes, del 8 al 14 hasta el 19 del mismo mes, del 15 al 21 hasta el 26, y del 22 a fin de mes al 5 del mes siguiente. El archivo lo va a generar el mismo controlador fiscal de nueva tecnología, o sea que de esa parte no habría que preocuparse demasiado, es decirle a quien nos vendió el equipo cómo obtengo el archivo para presentar y con eso ya directamente presentarlo, no le daría muchas vueltas al tema. Pregunta, CAEA, ¿cómo funciona a grandes rasgos? A grandes rasgos, es larga, la resolución es la 2926. A grandes rasgos, se me autoriza un código anticipado antes de la utilización, cada 15 días, si mal no recuerdo, se utiliza, después se informa de lo que utilicé y lo que no utilicé. A grandes rasgos. Si quieren, después, no sé quién fue que hizo la pregunta, tengo un artículo. Esa resolución se modificó, está vigente. Está muy modificada. Claro, bueno, se lo puedo acercar por mail después
ya más explicativamente paso a paso. No sé, creo que esto ya está. Control fiscal. Ya está vigente el envío. Sí, ya está vigente el envío de información de control fiscal de nueva tecnología, ya está vigente. No, nada más, el resto ya está. Bueno, lo que quería comentarles es lo que le va a pasar, seguramente, o si no le está pasando ahora, le va a pasar. Es que muchos proveedores no van a emitir la factura que les corresponde. Van a seguir el sistema de antes, ¿no? Yo en papel, yo con CAI, que sé yo cuánto, no, porque yo no quiero, porque sí, no quiero. Quedó, eso ya. Pero esto es así. Dice, no, yo no voy a estar usando nueva tecnología, esto que allí, yo sigo todo igual, lo hago con CAI. Ojo con ese tema, porque se castiga mucho al que recibe la factura ahora y no solamente al que la emite. Porque el que la emite puede decir, bueno, tiene clausura, tiene esto, pero a mí, como persona que recibo el comprobante, me interesa, entre otras cosas, mi deducción como gasto en ganancia y mi crédito fiscal en IVA. Y que no me digan que hay connivencia entre uno y otro, porque entonces está perdido. Con lo cual, ustedes cuando reciben algo, porque ese es el problema que van a tener, o la empresa va a tener que revisar qué es cada uno cuando recibe una factura, porque le puede haber cambiado la condición por las nuevas normas y la factura que venía emitiendo ya no se puede emitir más. Entonces, por ejemplo, un sujeto exento que me entregaba factura, y bueno, pero a partir de que está alcanzado por la nueva disposición, me va a tener que emitir otro tipo de factura. Antes a lo mejor me metía una factura con CAI en papel, pero ahora va a tener que ser electrónica. Ahora, ¿quiénes no me van a tener que hacer electrónica? Bueno, son aquellos que también tengo varias preguntas, que están en el anexo 1 de la resolución 1415, que son las entidades de bien público, todo ese tipo de entidades sin fines de lucro, que todo sigue igual. Acá tengo una pregunta que me dice, por el régimen de facturación, hace algún tiempo, sí, bastante tiempo, las entidades sin fines de lucro, especialmente las iglesias no católicas, estaban exentas de facturar, salvo que el comprador exigiera la factura. ¿Cómo es actualmente? Igual. Para los casos que no había factura, sigue sin factura. O sea, le hago la factura de acuerdo a los usos comerciales, como yo quiero, o le hago recibos, como yo quiera. Pero les aclaro que no respondo en lo que ponen Dalmacio con C. Me pone loco que después de haberles escrito tanto y tantos memos y tanto y material... Lo que digan Alberto tampoco. Y lo que digan Alberto tampoco. Así que ya saben que soy Adalberto y Dalmacio con ese. Si no, no la respondo. O bajo reprimenda. Vienen acá, me preguntan, puse con C. Bueno. Un arrepentido. El contribuyente que está utilizando el aplicativo RESE, que es el de la versión 4.0, tiene que cambiar a partir del 1 de abril del 2019, porque veo que yo le dije que va a estar disponible el 4.0 hasta el 31 de diciembre del 2018. Disponible quiere decir que yo voy a tener una opción de hacer esto hasta esa fecha. Una vez que la hice, sigo. Ahora, si yo no la hice, me tengo que pasar a comprobantes de línea o al web service, pero en realidad este aplicativo 4.0, yo no sé, hasta altura... Se va a desafectar. No va más. No va más. Si alguien operó alguna vez, es muy tedioso, además. Ya fue. No lo Ya usen. fue. Como el tuteo. Por sentido común, no lo usen. Esto ya fue. Así que les pongo que sí lo pueden seguir utilizando, pero ya fue. Doctor Dalmacio, doctor Pai, la contestamos 50 y 50. Dale. ¿La factura de crédito electrónico está vigente? Sí, Sí, está sí. vigente. No solamente está vigente, sino que justamente en las resoluciones nuevas me dice que aquí que tiene que factura de crédito electrónica de las pymes, a las grandes o otras pymes, que les comenté hoy, tiene que hacer factura electrónica. ¿Por qué? Porque tienen factura de crédito electrónica. Sigue vigente. Lo que pasa es que falta la reglamentación. Si es que aparece algún día. Profesional, régimen simplificado, categoría C. ¿Seguro categoría C? Yo ya no creo nada en la categoría. Y la FIP tampoco.
Es C porque sí. Ahora le voy a dar otra perlita más. Profesional no le cobro nada. Profesional régimen simplificado categoría C, que solo factura a empresas, no a consumidores finales. ¿A partir de cuándo estoy obligado a factura electrónica? Creo que a partir del 1 de febrero del 2019, ¿es correcto? Sí, es correcto. Correcto porque dentro del cronograma, los que están en categoría C tienen que empezar con el nuevo sistema a partir del 1 de febrero del 2019. Algunos me preguntaron, ¿y la factura G de consumidores finales a partir del 1 de abril? No, la G ya está hace un año, más o menos. O sea, lo que me están dando posibilidades es para la A a la E. Pero la F hasta la I, J o K, que sé yo, cuál es la A de la Z. ¿Cómo? Claro, para consumidor final el 1 de abril, para que esté la categoría A, que es el 1 de abril. Pero ya el que estaba de antes, ya estaba de antes. Sí, para todo el mundo. Para todo el mundo. O sea que si yo estaba de la F en adelante, ya estaba ya hace un año, o 6 meses, 8 meses, ya no me acuerdo cuánto, o más. Estaba obligado, no solamente consumidor final, sino todo. Lo que me dice que yo puedo empezar el 1 de abril son para prácticamente las A, porque y las que, digamos, todavía no están vigentes. Entonces ahí me dice, bueno, si usted tiene la vigente, para los que no son consumidores finales, va la fecha que yo le pongo. Para los que son consumidores finales, el 1 de abril. Pero en general, la categoría C está perfecto. ¿Es correcto el 1 de febrero? Sí, es correcto. Porque no estoy todavía dentro del organigrama de categorías para meterme. Sí, y optar anticipadamente no dice nada, no recuerdo que dijera nada respecto a esta modalidad, pero sí por ahí para lo que es controlador fiscal. Yo creo... Podés, y impacta después en lo que es yo creo que en realidad... La calificación fiscal. De lo que experiencia que tengo yo, si a la FIP le opto antes, no me va a decir nada. Pero para control fiscal el CIPER era como una calificación positiva, un puntito a favor ante una calificación negativa, ayuda. Para el IVA, compras, IVA, venta. Pero otra pregunta es, ¿desaparece la obligación de comprobante de respaldo manual, papel con CAI? No, desaparece. Siempre es una posibilidad de respaldo. Justamente lo que hemos dicho, que la resolución 100 con CAI se utiliza para los que no son responsables inscritos lo que no son responsables de IVA, para los efectores del régimen simplificado y para respaldo justamente de aquellas operaciones que yo no lo puedo hacer por mi circuito normal. Yo igual, ¿no? Permitime, yo le trataría de escapar, porque es difícil después ver por qué lo hice de esa manera. Si hay otros caminos, tanto facturador en línea. Sí, hay otros caminos ahora. Trataría de escaparle como consejo, no porque sea... Ahora el CAI en papel es una posibilidad más. Antes era la única prácticamente. Pero es una de las posibilidades. No es que está derogado, no es que no se pueda hacer. Una que dice Dalmacio de votos, ya me incluyeron con la FIP. ¿Voy a contestar por la FIP? No. Está diciendo mucho porque sí, ese es el problema. Porque sí. Es en virtud de la emisión generalizada. Esta es un poco la perlita que les quería comentar. En virtud de la emisión generalizada de comprobantes electrónicos, un contribuyente podrá ver las facturas que le son emitidas por su proveedor de servicios en su número de quit, así como puede ver las que se emite. Esto ya la FIP le informa de manera global en el sitio de nuestra parte. Bueno, justamente, la que quiere de la FIP es que en este momento nuestra parte está con una sola pata, faltan varias patas. Lo que quiere completar el mecanismo de poder informar a través del controlador fiscal de nueva generación o a través de la factura electrónica, poder visualizar tanto al proveedor como al cliente. Entonces al cliente le va a decir cuánto es el proveedor, al proveedor le va a decir cuántos son los clientes. Y eso en nuestra parte hoy está mal. Pero no que esté mal porque lo pone mal la FIP, sino porque no tiene toda la información. Porque la información que tiene en papel o con el monotributista, que no sea factura electrónica, claro, no la tiene. Entonces ahí no puede controlar tampoco el consumido.
Eso es un poco lo que decía de tender al libro digital, ¿no? Y tender al libro digital. Hasta tanto no se digitalice todas las operaciones. Pero no. Y otro tema muy importante. ¿Ustedes saben por qué aparecen tantos excluidos de oficio del monotributo todos los meses en el boletín oficial? ¿Por? Porque sí, dijeron por ahí. Porque sí. No, ya le paso a explicar el tema. Hay dos sistemas de exclusión en el monotributo. Uno es cuando uno se recategoriza y se pasa del último límite de la categoría, del anexo. Pero hay otros que la gente no lo toma en cuenta, que es a partir de que factura electrónicamente, la AFIP tiene la forma de computar mejor que ustedes cuándo son los últimos 12 meses, contando desde el día de la facturación hasta el día al año anterior de la facturación. Por ejemplo, ¿qué estamos hoy? 12. Bueno, 12 de septiembre. Si yo quiero computar una factura que emití el 12 de septiembre, la tengo que confrontar con el 12 de septiembre de 2017. Es la facturación no mes a mes, no son los últimos 12 meses, si bien son los últimos 12 meses, pero contados en días. 365 días. Entonces la gente dice, ¿cómo me agarraron? ¿Cómo no me enteré nunca? Y yo le digo, ¿usted emite factura electrónica? Y bueno, si emite factura electrónica, la AFIP tiene un dispositivo donde factura por factura le va comprobando del día ese hasta el último día, mismo día del año anterior. O recategoriza de oficio también. Bueno, o recategoriza de oficio también, porque tiene la posibilidad de hacerlo, porque tiene comprobante electrónico. Al tener comprobante electrónico yo puedo hacer los cómputos del cuatrimestre, del mes, del año, del día del año anterior. Esa es la explicación. Que todavía hay muchos que todavía no lo entienden, no saben cómo me encontraron, cómo me buscaron. Y sí, te encontraron, porque es decir, cuando uno se olvida algo, uno cuando tiene cierta edad ya empieza a olvidarse las cosas. ¿Sabe lo que hago yo? Con mi clave fiscal me pongo los datos del sistema registral, me ubica si soy casado, si soy soltero, los años que tengo, si tengo amantes, tu teléfono, si tengo amantes, claro, los consumos que tengo, los consumos que no tengo, nuestra parte, la parte del otro, la media parte, si tengo hijos naturalizados, si tengo... y les aclaro que lo tiene. Les aclaro que lo tiene, porque cuando ustedes van a hacer el formulario 572 web y le ponen un hijo de 19 años y dicen, no señor, son 18, usted tiene 19, te engancharon. Este es un hijo que usted no está declarando. ¿Por qué lo declara? El método de impuestos. ¿Pone el perro? Sí, depende. Pero ojo, que la AFIP tiene muchos datos del contribuyente. Y yo les digo que sinceramente, a veces voy a los datos del contribuyente. Cuando voy, por ejemplo, les explico un dato que voy a la AFIP, en nuestra parte. Yo nunca tengo los saldos a fin de año de los bancos. No sé por qué, los pierdo, los distrato, los tiro, lo que sea, bueno, hago de todo. Yo voy a nuestra parte y lo tengo. No siempre, pero el año anterior a este último estaba. Acá porque cambiaron el sistema, porque creo que lo hizo el Ministerio de Modernidad, el tema, entonces me parece que fue por eso, que cambió la forma de calcular. Pero si ustedes tienen algún problema, busquen ahí. Yo les digo, si una esposa tiene algún problema con el esposo, averigua con la clave y lo saca todo al segundo, lo tiene todo al segundo, lo cual significa que la AFIP en definitiva tiene demasiada información nuestra. No sé los datos fiscales, no sé si interfiere o no interfiere, pero tiene datos muy sensibles de contribuyentes. Por eso que hay que velar porque en la AFIP no se disparen para otro lado los datos que entran en la AFIP, sobre todo los del blanqueo que hubo en su momento. O sea que es una parte muy sensible que tiene que estar muy bien guardada y evitarse problemas. Sí. ¿Cómo qué? Bueno, pero
pero ahí usted tiene un término de 10 o 15 días para decir, no, yo disconformidad porque mi situación no me restaron la nota de crédito. Hay que revisar, bueno, no sabía si lo hacían o no, porque aparte de ahí puede haber un temita, porque la nota de créditos en controladores fiscales pueden venir por papel, porque a lo mejor el sistema de la tiqueadora no tiene para poner nota de crédito y se permite hacer en papel, a lo mejor ahí pierden el control de la nota de crédito, por ahí puede pasar por ahí. Pero de cualquier forma, si yo lo tengo que computar, lo computo. Pero lo que creo que difícilmente falle es la factura. Podría fallar alguna nota de crédito por ahí, no sé. Pero este crédito sí puede fallar. Porque algunas no son por sistema, sino son por papel. Y ahí sí puede haber. Bueno, pero está siempre la disconformidad donde yo... también está la disconformidad de la factura. Si me dice tanto y yo compruebo que tengo la factura, la cuento y no me da, yo siempre tengo la posibilidad de la disconformidad. Pero les repito, ¿por qué hay tanto listado de monotributistas que enganchan? Bueno, es que en realidad impositiva tiene todo. Si uno es jubilado, no jubilado, si gana poco, si gana mucho, si pluriempleo, si lo tiene todo. Todo. Las propiedades que compran, las propiedades que vendan, que es un tema que yo le diría a las esposas, ¿vio? Cuando aparecen que este inmueble no me dijiste nada que tenés este inmueble, y aparece en la FI que tenés. Bueno, hay muchos divorcios también que se han aparecido con este tema. Pero por eso le digo, tengan cuidado porque la información, yo no digo que no sea correcta, la AFIP tiene que tener la mayor cantidad de información, el problema es que que haga secreto fiscal, ¿no? Porque es demasiada información. Bueno, ahora son semestrales. Sí, pero te dije que tenés dos requisitos. El requisito de la categorización y el requisito de los últimos 12 meses contado del día del año al día del año anterior. Y te agarran por eso. Por qué contribuyente o qué cliente de contribuyente, qué asesor de contribuyente en el monotributo se fija cada día por día la factura. La última factura de cada día, la factura que yo imprimo, la primera, la última, ¿no? Con respecto al año anterior. Cuando me viene la persona, o sea, ¿qué es lo que suele hacer el asesor? Y cada tanto tiempo decir, bueno, reunime todo lo que facturaste y vemos. Cuando lo que facturó el tipo tiene tanto merengue que no sabe ni dónde salir, ni para atrás, ni para adelante, ni para el medio. Y yo veo que a veces vamos al estudio y me traen un muerto. Está muerto, ¿qué querés que te reviva? Si ya, ¿qué querés? Ya facturaste, tenés que decir que facturaste mal, ¿qué vas a decir? No, porque ¿qué vas a hacer? ¿Nota crédito? Después compré tras la fecha. O sea, yo tengo que darle instrucciones precisas al monotributista para que él tenga las herramientas de saber cuándo no se pasa. Si se pasa, que se pase, pero decirle cuándo se pasa. Porque si no, todo viene al año o a 6 meses cuando viene la recategorización y la recategorización puede ir da. Pero cuando va al día del año con el día del año anterior no le da. Y tiene razón impositiva porque eso es lo que marca la ley. No. Es un muerto. Esta vuelta no hubo confirmación, pero se supone que tendría que haber, lo tiene que reglamentar la FI supongo que la darán en la próxima semestre. Porque este semestre no lo hicieron. Tiene que salir una resolución, alguna disposición, algo que me confirme. ¿Vos tenés algo más? No. Bueno, si quieren ir, vamos, ¿no? Bueno. Muchas gracias. Más papeles que una papelera. Y son... Decime.